decir que estas neuronas intercaladas suprasegmentarias, ¿verdad?, en la médula espinal son las que van a transmitir hacia los suprasegmentos, al cerebelo, al tálamo, a la lámina cuadrigémina, en fin, las informaciones que vienen del sistema segmentario de la médula espinal, ¿verdad? Estas neuronas originan con esos axones largos que tienen vías que van por todo el sistema nervioso central de la médula espinal y el tronco cerebral y van ascendiendo. Se llaman vías centrales de la sensibilidad, ¿verdad? Salen de sus respectivos segmentos medulares, ascendiendo por los cordones de sustancia blanca de la médula espinal, formando esas vías, ¿verdad? Y llegan hasta el núcleo del tálamo, otras llegan hasta el cerebelo, otras tienen estructuras suprasegmentales del tronco cerebral, que es sistema segmentario también, pero bueno, la mayor parte se dirige hacia los suprasegmentos. Mira, de dibujar una cosa que estaba haciendo aquí para continuar, que no se me pase después. Bueno, entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con aquella tipo de aferencia sensitiva, aquel tipo de aferencia sensitiva de sensibilidad dolorosa. Por dónde entra, por dónde asciende, por dónde va, a dónde va a parar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos sensibilidad dolorosa, ¿verdad? Y este paciente ha recibido un estímulo doloroso, ¿verdad? Ese estímulo doloroso se va a detectar por receptores periféricos que están en la periferia, ¿verdad?, de neuronas aferentes que están en un ganglio que van a inervar esa parte de ahí, ¿verdad? Son receptores de terminaciones libres de dolor. Pero estas fibras son de dos tipos. Hay una fibra que tiene una delgadita vaina de mielina, se llaman fibras tipo A, delta, que son las que más rápido transmiten el impulso doloroso. Y estas otras fibras que ven ustedes que no tienen vaina de mielina son amielínicas, son las llamadas fibras C de dolor. Este dolor que se transmite por ahí es un dolor que avanza más lentamente, pero bueno, a metros por segundo, no es tampoco que vaya a sentir nada de eso. Pero bueno, fibras de este tipo, fibras C y fibras A delta mielínicas y fibras C amielínicas son las que detectan el estímulo que incide sobre la piel y transmite el dolor. Ese dolor va a entrar por la raíz correspondiente procedente de este lugar y va a ascender por un cordón de la médula espinal, pero va a hacer un relevo aquí. No es el mismo axón de la neurona aferente esta, no es este axón el que va a subir. Aquí va a ser contacto sináptico con una neurona intercalada suprasegmentaria que es de la vía del dolor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. Por ejemplo, aquí las tienes, ¿ves? Fibras C, fibras A delta que transmiten dolor, llegan aquí y terminan su destino aquí, haciendo sinapsis con estas neuronas, que son neuronas intercaladas posterior, ¿verdad? Y su destino es conducir esa información dolorosa que entró por aquí, conducirla hasta aquí. Bueno, no realmente hasta ahí, hasta el tálamo. Después va a hacer un relevo ahí y el tálamo es quien la va a llevar hacia arriba. Y nos vamos a enterar de que nos está doliendo tal lugar, ¿cierto? Entonces, bueno, esta vía que se origina aquí con neuronas intercaladas para transmitir dolor, ¿verdad? Las neuronas, fíjense, sus axones cruzan la línea media y se colocan aquí en el cordón lateral, no tan pegadito ahí, sino se colocan más o menos por aquí, por el cordón lateral, ¿verdad? Y forman una que se llama haz espinotalámico lateral. Esa es una vía que conduce el dolor, el haz espinotalámico lateral, la vía del dolor, la vía central del dolor. Esa llega hasta el tálamo, ¿verdad? Y aquí en el tálamo, pues las neuronas talámicas reciben eso, entre una sinapsis, los axones terminan haciendo sinapsis, ¿verdad? Y las neuronas talámicas son las que ascienden y transmiten eso hacia la corteza. Esa corteza que yo dibujé ahorita ahí, que tiene representado el hemicuerpo, ¿verdad? Van a parar a la parte del cuerpo que está representada de donde viene esa información, ¿verdad? Se llama haz o fascículo espinotalámico lateral, ¿verdad? Y ese haz espinofascículo o espinotalámico lateral termina aquí en el tálamo de un núcleo que se llama el núcleo ventral posterolateral.
Y son esas neuronitas las que transmitirían ya finalmente el dolor hasta que fíjense ustedes, el dolor que venga de la planta del pie por una hincada, ese tiene que venir primero desde ahí, subir a través de fibras del nervio ciático, subir, entrar al segmento S1 de la médula, hacer contacto de ese lado con neuronas intercaladas y los axones de esas neuronas intercaladas cruzan la línea media y ascienden por el cordón lateral de ese segmento medular, para arriba, hasta el tálamo. Fíjense el recorrido que tiene, claro. Por tanto, son vías largas ascendentes de la sensibilidad central. Porque esta es una vía periférica, pero esta ya es una vía central, dentro del sistema nervioso central. Por ahí también se transmite, por ahí además del dolor, a través de fibras de este tipo se transmite también los impulsos térmicos, frío o calor. Esta vía espinotalámica lateral es para transmitir dolor y transmitir sensación de frío y de calor, ambas cosas, ambas modalidades, térmicas y dolorosas. Entonces, este haz, a medida que asciende por el cordón lateral, ¿verdad? Pero ven ustedes que cruza y asciende, ¿verdad? Por el cordón lateral, las fibras de cada segmento medular se van agregando una al ladito de la otra y esto determina que sus axones se vayan estratificando, que era lo que yo quería mostrarles aquí. Es esto que está aquí. Ustedes ven que aquí, estas fibras, aquí hay una S, no sé si los que están más atrás van a poderlo ver, una S. Fibras que vienen del segmento sacro, aquí abajo, fibras lumbares, un poquito más altas, fibras torácicas, un poquito más altas, y las fibras cervicales, que son las que vienen de esta. Como ven ustedes, los segmentos que vienen de más para abajo, pues están más hacia afuera, y los que vienen más hacia arriba, sucesivamente están quedando más hacia adentro. Eso es por lo siguiente, porque lo que se va produciendo aquí es así. Esto entra aquí, digamos que viene dolor desde por aquí, ¿verdad? De este lado del cuerpo, ¿cierto? Aquí hay un ganglio, ok, esto entra aquí, ¿bien? Y viene de por acá. Y entonces, digamos que esto es un segmento sacro, ¿verdad? Un segmento sacro, bien. Un sacro entra aquí, hace sinapsis con una neurona intercalada, las espinotalámicas, cruza por aquí y viene y asciende por aquí. Entonces, esta sería del segmento sacro. Aquí. Ahora, más arriba, las que vienen más arriba, digamos segmentos lumbares, vamos a representarla aquí. Los lumbares. Segmentos lumbares. Segmentos lumbares. Vamos a poner aquí la L de lumbar. Entra aquí. Hace sinapsis con la respectiva neurona esta suprasegmental intercalada, cruza la línea media y se coloca, pero lógicamente este ya venía ocupando este espacio. Ahora esta se tiene que colocar más hacia acá. Tanto por aquí viene la S y por aquí viene la E. O sea, la S está más acá, la E está más adentro. Cuando sigo subiendo el color que pueda penetrar en segmentos torácicos, ¿verdad? Bueno, igual va a entrar y hacer sinapsis aquí, neurona como esta igual, y va a cruzar la línea media, pero bueno, asciende por el espinotalámico, pero por esta parte de acá, porque por aquí ya viene ascendiendo las partes lumbares, por aquí vienen ascendiendo las partes sacras y por aquí vienen ahora ascendiendo las partes torácicas. ¿Ya? Eso viene ascendiendo por aquí, pero vienen estratificadamente. Las demás afuera son las demás abajo y a medida que van entrando pues se van colocando un poquito como las cervicales. Bueno, aquí vienen las cervicales. Aquí, sinapsis aquí, ¿verdad? Y entonces cruzan la línea media y ascienden por la parte de más adentro, ¿verdad? Estas serían las
y las demás afuera son las sacras. Sacro, lumbar, torácico, cervical. En el haz espinotalámico se estratifican así las fibras procedentes de los distintos segmentos. ¿Entendieron eso? Bueno, eso ocurre así aquí. Ahí, eso tendría que verlo en su computador, porque aquí ahora no se ve bien con las letras están un poco blancas, claritas. Por ejemplo, están las sacras, aquí se puede ver la L, el lumbar, la torácica y la cervical. El haz espinotalámico lateral está aquí en el cordón lateral y está un poquitico adentro en el segmento lateral. Esta es otra vía, otras dos vías también que vamos a ver después, pero de otro tipo de modalidad sensitiva. Este es el haz espinotalámico lateral. Entonces, aquí lo pueden ver en esta diapositiva. ¿Ven cómo de aquí abajo viene el dolor, hace sinapsis aquí con esta neurona y asciende por aquí, por el cordón lateral. Esta vía verde que está aquí es el haz espinotalámico lateral. Haz espinotalámico lateral. Y va a venir estratificado así. Las de más abajo vienen más hacia afuera y las que van entrando más adentro se van adosando más adentro, así como representamos nosotros en el dibujo de la pizarra. Entonces, ese sería el haz espinotalámico lateral. Entonces, y aquí se ve cómo llegan esas fibras, fíjense cómo llegan a lo largo de toda la médula espinal, tronco cerebral, esto es protuberancia, esto es bulbo, esto es protuberancia y esto es mesocéfalo. Y entran al cerebro, al tálamo, y ahí terminan. Y son las neuronas talámicas las que llevan a esa corteza que yo dibujé ahorita en la pizarra, que tiene representado las partes del cuerpo, de donde venga esta sensación, pues ahí terminarán esa zona de la corteza que representa esa parte del cuerpo. Esta sería la corteza sensitiva o somestésica, que es donde está representado un mapa sensitivo del cuerpo humano. De esa parte, de esa mitad del cuerpo humano. Entonces, ahora, hay otras modalidades sensitivas. No solamente hay dolor y temperatura. Dolor y temperatura, ahora sabía que ver ustedes. El haz espinotalámico lateral, con esas neuronas intercaladas suprasegmentales. Ahora, tenemos un haz también, por donde se conduce la sensación de tacto grosero, ese tacto que no nos permite discriminar mucho la característica de lo que estamos tocando. Y también la sensación de presión, eso entra por neuronas aferentes también, neuronas aferentes, y hace sinapsis con neuronas intercaladas suprasegmentales que están en las posteriores, igual. Y también estas neuronas intercaladas suprasegmentales cruzan la línea media y se dirigen, en este caso son estas azules que están aquí. Se dirigen entonces hacia el cordón anterior, usando la línea media, igual que la del espinotalámico lateral. La del espinotalámico lateral son estas rojitas. Es la del espinotalámico lateral. Pero estas otras que conducen la sensación de tacto grosero y presión son las azulitas. Pues vienen aquí, usan la línea media, pero en vez de venir al cordón lateral, vienen al cordón anterior. Miren, es el cordón anterior. Y ahí mismo enderezan hacia arriba y ascienden por toda la médula espinal, el tronco cerebral y terminan en el tálamo nuevamente. Ese haz se llama haz espinotalámico anterior. Haz espinotalámico anterior, porque no asciende por el cordón lateral, asciende por el cordón anterior. Y lleva sensación de tacto grosero y sensación de presión. Ese sería el haz espinotalámico anterior. Esa es otra vía ascendente de la sensibilidad originada por los axones de estas neuronas intercaladas suprasegmentarias. La información propioceptiva procedente de usos neuromusculares, procedentes del órgano tendinoso del Golgi, procedentes de corpúsculos de Pacini que están en los ligamentos de las cápsulas articulares. Hay una buena parte de esa información que sí asciende
y llega a nuestra corteza y nosotros no nos damos cuenta de esas sensaciones. Pero hay un gran número de receptores de esto cuya información de este tipo no llega a nuestra conciencia, no va a parar al cerebro, va a parar al cerebelo. Y el cerebelo tiene que utilizar toda esa información que viene de los tendones, de los ligamentos articulares, de los músculos, para poder organizar adecuadamente y coordinar los movimientos. Entonces, esa información propioceptiva es una propioceptiva inconsciente porque no llega a nuestra conciencia, llega al cerebelo. Nosotros no nos enteramos de ella, el cerebro la maneja ahí y lo organiza, pero eso no llega, por ejemplo, como esa experiencia que hicimos el otro día que le agarramos el dedo a un compañero de ustedes y con los ojos cerrados él sabía si iba para abajo o si iba para arriba. Esa sensación propioceptiva consciente llega al cerebro, ya veremos por qué va eso. Pero esta otra que estoy hablando, que es muy abundante también, asciende por otra vía y no va al cerebro, va al cerebelo. Entonces fíjense cuáles son esas vías. Hay dos vías, una que se llama haz espinocerebroso o fascículo espinocerebroso, como quieran llamarlo, dorsal o directo. ¿Cmo es eso? Bueno, aquí tienes la neurona que mete el ganglio, la neurona sensitiva. Digamos que esto viene de un pulso neuromuscular, de un órgano tendinoso de Golgi, de un corpúsculo de Pacini, de cápsula articular, de cualquier propio sector que está en esa estructura. Entra aquí. Hace sinapsis con una neurona que está aquí en el ala posterior. Aquí hay un conjunto de neuronas intercaladas para recibir este tipo de información. Para recibir este tipo de información. Por ejemplo, esta información que viene de los tendones, de los músculos, de los usos neuromusculares, de las cápsulas articulares, de las extremidades superiores, que son un montón de estructuras de ese tipo, esas fibras que vienen de ahí entran y hacen sinapsis con esas neuronas, que esas neuronas forman un núcleo que se extiende ahí por todos los segmentos lumbosacros, que se llaman las columnas de Clark. Columnas de Clark. Son neuronas intercaladas suprasegmentarias que al recibir esta información, mirad aquí, su axón asciende por el mismo lado que toda la información. Este no cruza la línea media, asciende por ahí y forma este haz que va ascendiendo, se llama haz espinocerebroso dorsal. Dorsal o posterior, porque está posterior, porque hay otro que ya veremos aquí que está anterior. Haz espinocerebroso dorsal o directo, es en directo porque la información entra por este lado y directamente por ese lado asciende. Por eso le dicen directo. Eso asciende por esta parte más externa y posterior del cordón lateral. Todo raro. Y cuando llega aquí a esta parte del bulbo, a la parte más superior del bulbo, entra por este brazo de sustancia blanca que se llama cuerpo restiforme o pedúnculo cerebroso inferior. Entra al cerebelo dándole información del estado en que están esos tendones, esos músculos, esas articulaciones, ¿verdad? Información que el cerebelo va a tener que utilizar para programar la coordinación del movimiento. Bueno, haz espinocerebroso dorsal o directo. Hay algunas informaciones de esta misma naturaleza que proceden de esas mismas estructuras que cuando lleguen ahí a las columnas de Clark, pues lo que van a hacer es, por ejemplo, aquí está representada por esta color verde. Son neuronas más o menos de esta misma tipo que reciben información de ese mismo tipo que recibe esta, propioceptiva, procedente de tendones, anticipaciones y demás. Entra aquí. Pero en vez de ascender por el haz espinocerebroso directo de aquí, ¿qué hacen? Hacen sinapsis como una neurona intercalada. Pero esta neurona intercalada del axón, en vez de meterlo por aquí, por el haz espinocerebroso dorsal o directo de este lado, pues ¿qué es lo que hace? Cruza la línea media y asciende por el cordón lateral contralateral, por la parte más anterior del cordón lateral, formando un haz que se llama haz espinocerebroso ventral o cruzado. Cruzado porque cruza aquí, cruza la línea media.
Este otro era el directo, por donde mismo entraba, por el mismo asiento. Este no, este entró por este lado, pero ascendió por el otro lado. Entonces se llama cruzado. Y asciende. La vía verde. Y fíjate, no entra por donde mismo entra el espino cerebroso dorsal, que entraba al cerebelo por este bracito de sustancia blanca que se llama pedúnculo cerebroso inferior. No, por ahí no. Sube arriba hasta el mesocéfalo. Este es el mesocéfalo. Bulbo, protuberancia, mesocéfalo. Llega hasta el mesocéfalo. En el mesocéfalo se incurva y entra por el pedúnculo cerebroso superior. Entra por el pedúnculo cerebroso superior y termina en la corteza cerebrosa. Lo que pasa es que cuando llega allá arriba, al pedúnculo cerebroso superior de ese lado, cuando entra ahí, ya ahí en el cerebelo, cruza entonces otra vez para el otro lado por segunda vez y termina en el cerebelo. Pero bueno, lo importante a conocer aquí es que esta vía que conduce informaciones de la misma categoría que esta, ¿verdad? En vez de ascender por el espino cerebroso dorsal de ese lado, lo que hace es hacer sinapsis con neuronas de las columnas de Clark que están aquí, y esas axones de las columnas de Clark ascienden por el espino cerebroso ventral contralateral hasta llegar entonces al tálamo, entrando por aquí por el pedúnculo cerebroso superior. Ahí está. Bien, señores, en estas cuestiones de neuroanatomía hay que leer y mirar las figuras, tratar de ver eso que se dice ahí, verlo en las figuras, porque es la única manera que tiene uno, si no tiene las piezas y las cosas y los microscopios, de aprender estas cosas, ¿verdad? Mirando las figuras es que uno aprende y se da cuenta de por dónde entra, por dónde va y por qué se llama así. Espino, porque viene de la médula espinal; cerebroso, porque va a parar al cerebelo; dorsal, porque viene por la parte dorsal del cordón lateral; ventral, porque viene por la parte anterior o ventral del cordón lateral, ¿verdad? Entonces, en esas cosas hay que fijarse, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este dibujo, se ve muy bien el eje espinocerebroso dorsal o directo y el eje espinocerebroso ventral o cruzado. Mírenlo aquí. Este que está viendo aquí, información propioceptiva inconsciente. El axón de esta neuronita, sinapsis con esta neurona de la columna de Clark. Ella hace así y por el mismo lado por donde entró la información asciende por esta parte más posterior del cordón lateral. Asciende. Asciende, llegó aquí al tronco cerebral, al bulbo, y se metió por esto que está aquí, este bracito que es el pedúnculo cerebroso inferior, y terminó en ese mismo lado. Vamos a ver qué pasa con la información que viene por el espino cerebroso ventral. Bueno, es información de la misma categoría, pero cuando llega aquí a la columna de Clark, viene a parar a la misma conjunto de neuronas que están en el alta posterior. Son neuronas suprasegmentarias y intercaladas suprasegmentarias. Sinapsis ahí. Pero esta neurona, en vez de subir por aquí, cruza la línea media y viene para la parte más anterior de este cordón lateral. Ni siquiera la parte posterior, viene a la más anterior y forma el espino cerebroso ventral. Asciende todo el tronco cerebral, todo, y llegó al mesocéfalo. Y aquí en el mesocéfalo, por el pedúnculo cerebroso superior, entra. Pero ahí adentro del cerebelo es así, ¡pum!, y vuelve a cruzar la línea media. O sea que es cruzado dos veces. Se cruza aquí abajo y cuando llega aquí arriba se vuelve a cruzar otra vez y termina del mismo lado que el otro. Esos son los ascendentes. Esas son otras dos vías ascendentes de la sensibilidad, solo que estas no van a parar al cerebro, van a parar al cerebelo. Por tanto, esta información propioceptiva que va por ahí no es consciente, ¿no? Entonces, bueno, aquí están representadas las fibras que ascienden por el cordón posterior. Las fibras que ascienden por el cordón posterior son las que conducen información propioceptiva consciente. Esa que les programamos aquí al compañero de ustedes el otro día para ver, por ejemplo, si va para abajo, si va para arriba, dónde tengo esta parte del cuerpo situada, hacia dónde se movió, aunque no lo esté viendo, que me dé cuenta de ello. Esa es propiocepción consciente. Pero ¿qué más va por ahí?
además de la propiocepción consciente, va el tacto fino epicrítico, ese tacto que me permite dibujarme en la mente qué cosa es lo que estoy tocando. Es un tacto muy rico, muy epicrítico. ¿Bien? Tacto fino epicrítico, propiocepción consciente y sensibilidad vibratoria. Por ejemplo, si aquí echa a andar un aire acondicionado y la pared empieza a vibrar, yo pongo la mano aquí y siento que la pared está vibrando. Esa sensibilidad vibratoria también asciende por el cordón posterior. Pero fíjense, esta información que asciende por el cordón posterior no va por acciones de neuronas intercaladas. Esta es la única información suprasegmentaria que no va por neuronas intercaladas. Fíjense, al menos a lo largo de la médula espinal. Esta información propioceptiva, consciente, o también el tacto fino epicrítico, sensibilidad vibratoria, entra por las neuronas aferentes. Todas las neuronas aferentes, todas, hacen esto. Se dividen en dos patitas aquí que hacen contacto con muchas neuronas intercaladas. Pero las que van a conducir esto hacia arriba son los mismos axones ascendentes. Los mismos axones ascendentes de las neuronas aferentes o sensitivas. Estas son las neuronas aferentes o sensitivas que tienen su axón ascendente más largo, ¿verdad? Y son las únicas que ascienden por el cordón posterior, por los cordones posteriores de la médula espinal. Estas tres informaciones, tacto fino epicrítico, propiocepción consciente, sensibilidad vibratoria, se transmiten por los mismos axones de las neuronas que están en los ganglios sensitivos, las mismas neuronas aferentes que con su pata ascendente suben por el cordón posterior. Y entonces se estratifican también, solo que aquí se estratifican al revés de cómo se estratificaban las de la espinotalámica. Estas se estratifican, bueno, aquí pueden ver, en las espinotalámicas cómo era la cosa, los sacos más afuera, los lumbares un poquito más adentro, los torácicos más adentro y los cervicales mucho más adentro. Aquí es al revés. Aquí los cervicales están más afuera, los torácicos un poquito y así, y los que están más adentro son los sacos, en vez de estar más afuera, los que están más adentro, en vez de estar más afuera como en los espinotalámicos. Porque la manera de entrar las fibras difiere. La manera de entrar las fibras totalmente difiere. Aquí esto va a entrar de esta forma. Esto va a entrar aquí de esta forma. Esto viene por aquí. La neurona aferente está aquí. ¿Verdad? Y es ella misma con su pata ascendente, es la que viene por aquí. Por el cordón posterior. Viene por aquí por el cordón posterior. Viene por aquí por el cordón posterior. Viene por aquí por el cordón posterior. ¿Ven? Esta que está aquí, pues sería la sacras, son las que más hacia adentro van a estas entran hasta aquí. Vienen aquí así y así vienen por aquí. Por aquí. Vienen así y se meten por la parte más adentro del cordón posterior. Parte más adentro del cordón posterior. Por ahí. Ahora, las que vienen, estas serían las del segmento sacro. Arriba. Estas otras serían las que vienen de los segmentos lumbares. Aquí, pero la pata ascendente hace así. Y viene un poquito más hacia afuera. Este sería el lumbar. Después viene la del segmento torácico. Entra aquí, se divide aquí. Y asciende por aquí, y esta sería la del segmento torácico. Y entonces la de los segmentos cervicales, pues asciende por aquí. Entonces es al revés de esta otra. Los sacos quedan más adentro, los lumbares, los torácicos y los cervicales van quedando más afuera. Se estratifica también, pero son los axones de las mismas neuronas aferentes. Ahora, esas neuronas aferentes, ese axón no termina en el
tálamo, como el caso que vimos de los espinotalamos. ¿Dónde termina? En el bulbo, porque la neurona intercalada que tiene que llevar esa información, la neurona intercalada suprasegmentaria que debía llevar esa información desde la médula, no está en la médula, está en el bulbo. Por tanto, la neurona aferente tiene que con su acción ascender hasta el bulbo y encontrar allí a esa neurona intercalada. Esa neurona intercalada es la neurona de los núcleos de Gol y de Budak. Núcleos de Gol y de Budak que ya conoceremos más adelante en otras clases, los veremos, están en la parte más baja del bulbo raquídeo. Ahí terminan los axones de las neuronas que vienen por los cordones posteriores, ¿verdad? Hacen sinapsis ahí, ¿verdad? Y entonces los axones de las neuronas de Gol y Budak cruzan la línea media y forman esta vía que va hasta el tálamo, que se llama el lemnisco medial. Sí, lemnisco medial. Entonces, bueno, ahí en este párrafo, en esta parte, está explicado todo esto que yo acabo de decir. Lo pueden leer, estudiarlo, procesarlo, para que se den cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es? Y aquí les estamos mostrando esa vía del cordón superior. Fíjense cómo es el axón de la neurona aferente, la que asciende por el cordón posterior, ¿verdad? Fíjense, que viene la propiocepción, el tacto fibroquímico, la liberación, viene aquí, y el axón, la pata ascendente, viene, fíjense que este es un segmento muy bajo, y viene por aquí, bien pegadito a la línea media, por el cordón posterior, hasta llegar al bulbo. Cuando llega al bulbo, hace sinapsis con las neuronas, este núcleo que está más adentro se llama de Gol, y este que está más afuera se llama de Budak. Ahí hace sinapsis con la neurona de Gol, la neurona de Gol cruzan la línea media y forman esto que se llama el lemnisco medial. El lemnisco medial es el que lleva la información hasta el tálamo. Y el tálamo, por supuesto, nos manda a la parte de la corteza sensitiva correspondiente. Y aquí estás viendo otra, de un segmento de más arriba, que está entrando aquí, como ves, va más hacia afuera, un segmento corporal más hacia arriba, un segmento medular más hacia arriba, va más hacia afuera que esta otra, y así por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y termina entonces en el núcleo de cuneatus, que es el núcleo de Budak cuneatus. Ese núcleo se llama el núcleo de Gol o gracilis, se llama, y este es el núcleo de Budak o cuneatus, que tienen los nombres en latín. Igual, las neuronas de cuneatus reciben esos axones y cruzan la línea media y ascienden por el lemnisco medial igualmente hacia el tálamo. Como ven ustedes, lo que ocurre es lo siguiente: estas neuronas aferentes sensitivas no tienen a su neurona intercalada aquí. Hay que ir a buscar allá arriba al bulbo. Y entonces aquí en el bulbo es donde la encuentran, hacen sinapsis con ella y los axones de esas neuronas intercaladas, que no están acabados, están acá arriba, son las que van a conducir cruzando la línea media esto hacia el tálamo, ¿verdad? Estos cordones, como ven ustedes, son dos a cada lado. Uno más medial y uno más lateral. Los cordones de Gol y de Budak, que se llaman así. Cordones de Gol y de Budak o cordones posteriores. Y los núcleos de las neuronas intercaladas que están en el bulbo, que reciben estas fibras de las neuronas sensitivas, se llaman núcleos de Gol y de Budak, o gracilis y cuneatus. ¿Quieran llamar? Ese es el. Bueno, yo creo, ahí le estamos explicando algunas cosas relativas con este problema. A ver, son ya horas de terminar este problema. Entonces, vamos a, ya nos queda un poquito de esto. Creo que en la otra clase podemos ya pasar a otra cosa. O sea, ¿qué
como este que conocemos nosotros, reflejo mental, efectivamente. Bueno, señores, con eso hemos terminado el